Hola y bienvenidas, queridas amigas de Magnífica. Soy Janet Chávez, coordinadora nacional, y hoy me acompañan nuestras queridas panelistas, Yolanda Olson, Sara Albert, la hermana Sister Joseph Marie Cruz, de las Hermanitas de los Pobres aquí en Denver. También nos acompaña nuestra compañera Aileen, que nos apoya con la tecnología y las comunicaciones de Magnífica. Y bueno, felicidades porque hemos llegado al último capítulo de nuestro estudio virtual sobre el Santo Rosario. Hoy repasaremos el último capítulo que está muy hermoso. Repasaremos la sección 2 y 3, pero les dejo de tarea que repasen la primera parte porque está hermoso. Esta primera parte nos habla sobre el significado de los sacramentos, los sacramentales y la verdadera meditación cristiana para no confundirnos con cosas de la nueva era. Entonces las invito a que lo repasen despacito, ustedes tomándose su té, su café. Entonces se los dejo de tarea. Y bueno, también les anuncio, ya que hoy es nuestra última reunión, va a empezar un nuevo grupo virtual con una facilitadora el estudio de carta a las mujeres. Entonces, les hago la invitación a las que estén interesadas, que no han vivido este estudio virtual. Ella lo va a empezar los martes, empezando este martes 12 de octubre, de 6 a 8, hora del Pacífico. Entonces, si están interesadas, yo voy a mandar un correo, o si nos quieren escribir en el chat, o si me quieren escribir a mí, la registramos para que se unan a este grupo virtual. También las quiero invitar el 22 de octubre. Vamos a hacer una reunión para rezar el rosario juntas en honor a la fiesta de nuestro querido San Juan Pablo II. Al igual, a las que se puedan unir en vivo, van a entrar a un sorteo que vamos a regalar varias cosas muy bonitas de Magnífica. Entonces las invito a que se registren. Mandaremos el link de cómo hacerlo o en nuestra página web. En la parte de recursos y eventos podrán encontrar más información. Así es que vamos a encontrar oportunidades de reunirnos y rezar juntas. Entonces, al igual, espero que este estudio virtual les haya ayudado de cómo son los grupos de Magnífica, la oración por los sacerdotes, que es parte de nuestra misión, la lectura, leemos por 15-20 minutos, tomamos la pausa para compartir en diálogo nuestros pensamientos, nuestras respuestas sobre lo que hemos leído, siempre enfocándonos que el experto es la guía de estudio, las enseñanzas contenidas en la guía. Entonces las invito a que ya empiecen sus propios grupos o que los compartan con otras mujeres que todavía no tengan algún tipo de formación en la fe, o si ya tienen un grupo de oración, un book club como el de Leti, las invito a que los lleven a sus amigas para que ellas también conozcan de esto. Si necesitan más información, pueden escribirme o agendar una reunión conmigo y les ayudaremos. Igual, quiero saber qué han pensado de este estudio. Entonces, escríbanos sus comentarios, testimonios, qué les ha parecido, qué les ha gustado. Entonces, espero sus respuestas. Y bueno, empezamos con la oración inicial en la página número 120. Y empezamos por rezar por nuestros sacerdotes. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios amable y amoroso, te agradecemos por el regalo de nuestros sacerdotes. A través de ellos, experimentamos tu presencia en los sacramentos. Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación. Enciende sus almas con amor por tu gente. Concédeles la sabiduría, la comprensión y la fuerza que necesitan para seguir los pasos de Jesús. Inspíralos con la visión de tu reino. Dales las palabras que necesitan para difundir el Evangelio. Permíteles experimentar alegría en su ministerio.
Ayúdalos a convertirse en instrumentos de tu gracia divina. Te lo pedimos por Jesucristo, quien vive y reina como nuestro sacerdote eterno. Amén. Amén. Ahora empezamos con la página 132. Empezando también pedimos la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, empezamos la lectura en la página 132, en la segunda sección del capítulo. Rezando el rosario. En efecto, el rosario es un método para... Bueno, creo que perdimos un poco la conexión, pero seguimos. Bueno, en efecto, el rosario es un método para contemplar. Como método debe ser utilizado en relación al fin y no puede ser un fin en sí mismo, pero tampoco debe infravalorarse, dado que es fruto de una experiencia secular. La experiencia de innumerables santos aboga en su favor, lo cual no impide que pueda ser mejorado. Precisamente a esto se orienta la incorporación en el ciclo de los misterios de la nueva serie de los Mysteria Lucis, junto con algunas sugerencias sobre el rezo del rosario que propongo en esta carta. Con ello, aunque respetando la estructura firmemente consolidada de esta oración, quiero ayudar a los fieles a comprenderla en sus aspectos simbólicos, en sintonía con las exigencias de la vida cotidiana. De otro modo, existe el riesgo de que esta oración no solo produzca los efectos espirituales deseados, sino que el rosario mismo, con el que suele recitarse, acabe por considerarse como un amuleto o objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y su cometido. Puntos clave. En nuestro esfuerzo por rezar el rosario, contamos con las ayudas de la contemplación. El rosario nos invita a una meditación en silencio, en la que dejamos de lado nuestras preocupaciones sobre el trabajo, la escuela, los esposos o los hijos, así como los planes del día o las cuentas por pagar. El rosario requiere que estemos atentas, pero como dijo San Juan Pablo II, eso no es fácil de lograr. El Papa también nos recuerda que como católicos sabemos que algunas cosas como las palabras, las imágenes y los sonidos nos pueden ayudar a entrar más profundamente en los misterios. Por eso dice que si nos cuesta rezar, es bueno recurrir a ayudas encarnatorias. Probablemente no podemos usar estos métodos todo el tiempo, pero si los usamos con cierta frecuencia, también nos pueden ayudar a concentrarnos mejor. Según el Papa, se trata de una metodología que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos. Por medio de su realidad corpórea, entramos en contacto con su misterio divino. Algo que el Papa resalta en este punto
es la importancia de enunciar cada misterio al inicio de cada decena. Esto evita la tentación que tenemos, especialmente cuando lo rezamos por nuestra cuenta, de correr y pasar las cuentas del rosario sin pensar. Mientras que si enunciamos cada misterio, podemos ir de modo más pausado. También nos puede ayudar tener una imagen enfrente de nosotros, representando el misterio que estamos meditando. Cuando rezamos el rosario en una iglesia, las representaciones de los misterios en los vitrales o pinturas del recinto sagrado suelen ser de gran ayuda. Asimismo, también es bueno tener estampitas con los misterios del rosario. Por otro lado, San Juan Pablo II nos dice que podemos leer el pasaje de la Escritura que hace referencia a los distintos misterios. Esta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios, pronunciada para hoy y para mí. Acogida de este modo, la palabra entra en la metodología de la repetición del rosario, sin el aburrimiento que producía la simple reiteración de una información ya conocida. No se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. Finalmente, Juan Pablo II nos alienta a incluir momentos de silencio en nuestro rezo del rosario, tanto como sea posible. Para ello, conviene buscar un lugar tranquilo para orar y apagar nuestros celulares. Igual de importante será hacer una pausa para pensar en las palabras que estamos diciendo y los misterios sobre los que estamos meditando. El mejor momento para hacer dicha pausa es después de enunciar el misterio y proclamar el pasaje bíblico correspondiente. La escucha y la meditación se alimentan del silencio, dice el Papa en su carta, y luego añade que el redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos más para la práctica de la contemplación y la meditación. Prestar atención a las palabras que rezamos también ayuda a profundizar en nuestra experiencia del rosario. La atención y la devoción son los elementos más importantes en el rezo del rosario y en cualquier oración. No se trata de escuchar y contemplar solo los misterios del rosario, sino también las oraciones que rezamos. La primera de dichas oraciones es la que el mismo Cristo enseñó cuando sus apóstoles le pidieron que les enseñara a orar. San Juan Pablo II dice que cuando rezamos el Padre Nuestro, todo nuestro ser debería elevarse hacia el Padre Celestial que nos ama, nos cuida y nos invita a ir hacia Él. Más allá de cómo sea la relación con nuestro Padre terrenal, incluso si es dolorosa y complicada. En el cielo siempre tendremos a un Padre perfecto que nunca nos hará daño o abandonará. Una de las tareas más importantes de Jesús es llevarnos a tener una relación con el Padre. Al respecto, el Papa afirma, Jesús en cada uno de sus misterios nos lleva siempre al Padre. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él, Abba, Padre. Luego vienen las Aves Marías, que son el corazón del rosario y que nos dan la oportunidad de maravillarnos frente a la bondad del plan amoroso de Dios. Las palabras de esta oración mariana expresan, según Juan Pablo II, la admiración del cielo y de la tierra.
En cierto sentido, dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra, la encarnación del Hijo en el seno virginal de María, análogamente a la mirada de aprobación del Génesis, aquel pafos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Repetir en el rosario el Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Con el fin de contemplar mejor la maravilla del misterio de la encarnación, el Papa nos invita a hacer una pausa a mitad de camino cuando pronunciamos el nombre de Jesús. A veces en el rezo apresurado no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando. Pero es precisamente el relevo que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del rosario. Juan Pablo II también nos recuerda que la oración trinitaria del Gloria que rezamos hacia el final de cada decena no es un simple añadido, sino la meta de la contemplación cristiana, en la que damos gloria y alabanza a Dios mismo con las palabras de los ángeles. De ahí que el Papa recomiende que cuando sea posible, el Gloria sea cantado para darle mayor énfasis e importancia. El rosario es como el año litúrgico en miniatura. Cada año, la Iglesia hace un recorrido a través de un siglo de los tiempos y celebraciones que nos ayuda a recordar la historia de la salvación, así como los momentos más importantes y trascendentes de nuestra redención. Estos tiempos litúrgicos son el Adviento y la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, el tiempo ordinario y un calendario lleno de fechas especiales que nos ayudan a reorientar nuestra vida según el Evangelio. De alguna manera, cada semana es también una versión condensada del año litúrgico. Se puede decir que de lunes a jueves es tiempo ordinario. El día viernes se conmemora la Pasión del Señor. El sábado recordamos y celebramos a Santa María por el papel que desempeña en nuestra salvación. Y los domingos celebramos la resurrección. Los días en que la Iglesia recomienda rezar los distintos misterios del rosario reflejan de alguna manera este mini calendario litúrgico. Si bien es cierto que los 20 misterios del rosario pueden rezarse en un día, la mayoría de nosotras solo tenemos tiempo para rezar un grupo de misterios por día. La Iglesia además recomienda rezar los distintos ciclos de misterios en ciertos días y siguiendo un orden particular. Antes de la publicación de la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, la distribución era como sigue. A los 3 primeros días de la semana correspondían los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, respectivamente, permitiendo de esa manera que en el curso de 3 días contemplara la historia de nuestra salvación de manera cronológica. Además, la Iglesia había determinado que los lunes y jueves se rezarán los misterios gozosos, los martes y viernes los dolorosos, y los miércoles, sábados y domingos los gloriosos. De esta manera, los misterios dolorosos siempre se rezaban en el día en que recordamos la muerte de Jesús, y los gloriosos el día que recordamos la resurrección del Señor. Pero en su nueva carta apostólica, Juan Pablo II recomendó otra distribución de los misterios del rosario,
los gozosos los lunes y sábados, los dolorosos los martes y viernes, los luminosos los jueves y los gloriosos los miércoles y domingos. Este cambio alteró la cronología de los misterios en relación a la historia de la salvación, pero mantuvo la conexión entre los misterios dolorosos y el día viernes, así como los misterios gloriosos y el día del Señor, y estableció los misterios gozosos en el día dedicado a la Virgen María, el sábado mariano. Sin embargo, el Papa dejó muy en claro que estos días eran simplemente sugerencias y que en su oración privada los fieles y pastores podían adaptar el horario según lo creyeran conveniente. No obstante, esta indicación no pretende limitar una conveniente libertad en la meditación personal y comunitaria, según las exigencias espirituales y pastorales y sobre todo las coincidencias litúrgicas que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Haciéndolo nuestro. El rosario no es mágico, ni es una oración que debamos rezar estrictamente o de una forma precisa para lograr que Jesús y María escuchen nuestro clamor. Se trata más bien de una devoción y un piadoso acto de amor, que a lo largo de los siglos ha ido cambiando y que podemos adaptarlo con libertad a las circunstancias de nuestras propias vidas según sea necesario. Según nuestras circunstancias, tendremos que ver cuántos rosarios podemos rezar. En ocasiones, quizás necesitemos rezar los 20 misterios del rosario en un día, pero en otras, solo podremos rezar una decena al día. También tendremos que ver dónde lo rezamos, ya que algunas personas lo rezan mientras corren, manejan o mecen al bebé. Otras, en cambio, lo rezan solas, temprano en la mañana o de noche con sus familias. De vez en cuando, también será conveniente ir a una iglesia para rezar el rosario con mayor profundidad ante las imágenes o vitrales que tienen representados los misterios. No estamos atadas a un horario estricto. Si lo creemos conveniente, podemos rezar los 4 ciclos de misterios en orden cronológico durante la primera parte de la semana, es decir, los misterios gozosos los lunes, los luminosos los martes, los dolorosos los miércoles y los gloriosos los jueves. Otra posibilidad es rezar solo un misterio en fiestas especiales. Por ejemplo, el día de Navidad podríamos rezar las 5 decenas, pero solo contemplando el misterio de la Navidad de Jesús. Por otro lado, si tenemos un mal día, podemos meditar en los misterios dolorosos, buscando consuelo en el Señor, incluso si es domingo. El rosario es una oración de amor y de libertad. En la medida en que nuestra devoción crezca, más espacio habrá para profundizar en los misterios que contiene y escuchar las inspiraciones del Espíritu, que nos ayuda a rezarlo bien. Preguntas para el diálogo. 1. ¿Qué tanto te distraes o divagas mientras rezas el rosario? ¿Qué te ayuda a concentrarte? 2. ¿Qué tan frecuentemente piensas en las palabras de las oraciones del rosario? ¿De qué manera podrías reflexionar más en ellas? 3. ¿Tienes alguna forma preferida para rezar el rosario o tus devociones personales? Si no es así, ¿a qué crees que se debe? También les invitamos a que compartan sus respuestas en el chat para saber ustedes qué piensan que comparten. Bueno, a mí me gustaría compartir sobre la número 2.
intento frecuentemente pensar en las palabras del Santo Rosario y la forma en que me gusta reflexionarlas o mejorar, especialmente cuando estoy distraída, es visual, ¿no? Contemplar la imagen de cada palabra, con quién estoy, a quién estoy viendo, si estoy viendo a nuestra Madre María, qué tiene puesto, tiene la corona, qué color es su velo, su vestido, quién está frente de nosotras, porque a veces yo también estoy en la escena. Entonces me gusta mucho visualizar cada escena, quién está, qué parte del día es, los colores de la escena, no sé, eso es lo que me ayuda mucho a enfocarme, porque a veces tengo esa tentación de si estoy distraída o cansada, de nomás repetir las palabras y digo, no, deja, le pongo un poco de pausa y empiezo a meditar. Ok, vamos a la escena. Como me gusta mucho meditar en la natividad de nuestro Señor, a veces siento que la madre me entrega el bebé, a veces miro desde atrás, no me quiero acercar. Es una escena muy bonita, entonces a mí me ayuda mucho lo visual. Bueno, yo también yo voy a compartir la número 3, si tengo alguna forma preferida de rezar el rosario, y sí, pues yo creo que todas las 3 preguntas se relacionan, pero yo pienso que el de pronto cerrar los ojos, yo soy una persona que se distrae mucho, como dicen por ahí, pasa una mosca y me voy detrás de la mosca, ¿no? Entonces, me gusta mucho cerrar los ojos y escuchar lo que estoy orando. Eso me ayuda a ponerme, obviamente, como dices tú, en ese momento en el que obviamente tenemos que estar viviendo cada palabra que decimos, porque eso nos ayuda a comprender del amor y la grandeza que tanto nuestra Santísima Madre como el Señor tuvieron para todos nosotros, y cómo traerlo a lo que estamos viviendo ahora, a lo que estoy viviendo yo de pronto desde mi hogar como mamá, con mis hijas. Y entonces voy meditando poco a poco y voy haciendo un silencio, como decía aquí en el texto, para poderlo acoger en mi vida personal y lo que obviamente yo tengo que ofrecer o lo que yo tengo que hacer para poder en algo unirme a ese sacrificio que Él hizo por mí. Entonces, pues eso me ayuda como a estar viviendo cada misterio y cada palabra que yo digo. Yo quisiera comentar de la 1 y la 3 juntas. A mí me ayuda muchísimo para ponerme en el... Yo rezo el rosario con mi familia, generalmente todas las noches ponemos el Santísimo en el internet, en la televisión, y cada quien reza un misterio. Somos 5 precisamente en casa y cada uno le toca uno. Y lo que me ayuda muchísimo es que meditamos siempre un poquito de cada misterio, que es la Anunciación, y así unas palabras, aunque sea cortitas, de lo que es la Anunciación. Y eso a mí me ayuda muchísimo, que si me distraigo, o sea, regreso otra vez a visualizar ese momento de la Anunciación o la Pasión, los misterios dolorosos a mí me llenan mucho. Pero algo que también me ayuda muchísimo a no distraerme y a estar bien enfocada, y nuestra forma ya preferida en casa, es que lo aprendimos a rezar en latín hace como 3 años. Entonces rezamos, poco a poco nos las hemos ido aprendiendo porque no fue fácil, pero hoy prácticamente rezamos Padre Nuestro, Aves Marías, Gloria y el Salve Regina en latín. Entonces las niñas se lo aprenden muy rápido porque tienen el cerebro más fresquecito, pero nos ha ayudado mucho rezarlo en latín. Mm, Yo sobre todo concentrarme más, me cuesta más trabajo distraerme. Yo no sé, yo he encontrado que para mí es como que si me quiero ir, siento esa fuerza que me trae otra vez a concentrarme. Y es la forma como a mí, cuando yo lo rezo solita, me gusta mucho poner, pero bien bajito, que apenas se perciba canto gregoriano. Y si son alabanzas a la Virgen
en latín gregoriano, o sea, me pone en un ambiente, me imagino que estoy en una abadía o estoy en un monasterio donde se oyen las monjitas o los monjes cantando, haciendo sus oraciones y me transporto a esos lugares. Aquí me queda relativamente cerca la abadía de San Michael, que son padres norbertinos. Ellos así tienen sus cantos bien suaves y es tan propicio estar en esa iglesia orando. Entonces para mí es la forma que más me gusta rezar el rosario, rezarlo en latín. Es lo que quisiera compartir. Gracias. Ayer fue el día del Santo Rosario y nosotras rezamos el rosario especialmente en unión con los ancianos y lo rezamos ese día, ayer, en las diferentes lenguas. Entonces teníamos ancianos en español y uno en vietnamés y en latín y en francés, en inglés. Entonces, cuando rezamos el rosario todos los días, algunas veces 2 veces al día, con los ancianos leemos una parte, una introducción al misterio y eso nos ayuda a penetrar en ese misterio, como ustedes lo han dicho. Y también con las hermanitas, cuando rezamos solas, entonces enfocamos en una cierta actitud de la Virgen o de San José, y eso nos ayuda a unirnos más profundamente con el misterio que estamos rezando. Y también otra cosa quería decir, cuando los ancianos están moribundos y no pueden rezar el rosario como debían, como deseaban, entonces lo ofrecemos nosotras para ellos. Entonces, puesto que no tienen el esfuerzo o el pensamiento de ofrecer el rosario ellos mismos o sus sufrimientos, nosotras nos unimos con los ancianos y lo ofrecemos por ellos. Y también otra cosa, ya que hablo rápidamente, cuando habla del gloria, o de la gloria, o no sé cómo era, pero era muy bonito, como decía, que algunas veces cantamos la gloria en latín y eso es una culminación lo decía muy bien aquí, yo no lo puedo redactar, pero era la meta de la contemplación cristiana y eso es la gloria. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, hermana. Gracias, madre, qué lindo. Que también voy a contestar una combinación de la 1 y la 3. En lo personal me gusta más rezarlo en comunidad, súper despacito, bien tranquila. Pero desgraciadamente con esto del COVID ya dejamos antes nos reuníamos después de la misa, nos quedábamos parte de la comunidad diario, porque voy a misa diario, nos quedábamos parte de la comunidad a rezar el rosario y ahora pues con el COVID ya no. Entonces sigo rezando el rosario como lo he rezado siempre cuando pasó el perro y me distraigo muchísimo. O sea, de repente así como que, hizo popó, no, sí, déjame recojo. Algo que me ha ayudado, no sé si hayan oído hablar del Rosario Contemplativo, es un libro publicado por Connie Rossini y Dan Burke. Entonces, lo que ellos sugieren es que después del Jesús, que cuando me toca dirigir a mí el Rosario, me encanta, es que el nombre de Jesús es tan dulce, que ahí sí, no hago la pausa porque dijo el Papa, no sabía, sino porque me encanta el nombre de Jesús, o sea, el dulcísimo nombre de Jesús. Y luego la gente piensa que no voy a decir nada, y sí, voy a decir Jesús, pero con toda la intención. Y lo que hacen en el Rosario Contemplativo es unir Jesús con el misterio. Por ejemplo, Jesús,
que murió en la cruz por nosotros. Y ya prosigues con la segunda parte del Ave María. Jesús, que se encarnó por nosotros, o lo que sea, lo que corresponda. O sea, y esto es algo que obviamente el libro da sugerencias, pero que cada persona puede hacer según lo que quiera. Entonces, cuando siento que de veras ando en la baba y que el perro está más interesante que mi rosario, entonces lo que hago es tratar de ubicarme con el Jesús y el misterio en cuestión, y esa es la forma como me ayuda a regresar un poquito a la devoción que debe tener el Santo Rosario. Sí, es una bendición que tenemos tantas cosas que nos pueden ayudar en momentos de distracción. Como nos decía Sara, vamos a aprender a rezarlo en latín. A mí se me hace súper difícil, pero es una de mis metas. Escuchar cantos gregorianos o incluso escuchar el rosario cuando de veras no lo puede rezar a voz alta. Igual lo que me gusta mucho es que nos habla de que tenemos la libertad de que si un día tenemos un día de mucho sufrimiento, de dificultad, y es un día dedicado al misterio glorioso, podemos rezar el misterio doloroso. Y me encanta cómo este estudio nos habla de esta libertad de poder adaptarlo a nuestras ¿cómo se dice? Circunstancias. De la vida. Entonces eso me da mucho consuelo, porque a veces me gusta dividir mi rosario, a veces me gusta hacerlo bilingüe, entonces a mí me encantó este capítulo. No, y que es hermoso porque a veces uno piensa, a mí me pasa, a veces yo digo, "Ay, ¿y por qué recé el o sea, el día que me tocaba el lunes y hoy estamos a martes? Ya no me vale, entonces tengo que empezar el otro, entonces ve uno que no es así. Sí, a veces somos muy duras con nuestra vida de oración, queremos seguir algo muy perfecto, pero nuestra humanidad nos recuerda que es un poco difícil. Bueno, entonces me gustaría compartir lo que nos comparte Leticia. Ella dice, a mí me ha ayudado mucho a hacer un estudio de las oraciones y me ha ayudado a reflexionar, a formarme. Un ejemplo en la aplicación Form, tienen un estudio del Padre Nuestro. También en otros medios me han ayudado a estudiar el Ave María. Me encantó lo que me hizo reflexionar lo del Gloria, lo que dijo el Papa Juan Pablo II, y que sí se podía cantar para darle mayor énfasis e importancia. Sí, gracias Leti por compartir tus comentarios. El equipo de Forms son nuestros vecinos aquí en Denver, también apoyan mucho a Endao y Magnífica, tienen excelentes recursos, también se los recomiendo. Bueno, empezamos ya la lectura en la página 140. Los frutos del rosario. Lo que se ha dicho hasta aquí expresa ampliamente la riqueza de esta oración tradicional, que tiene la sencillez de una oración popular, pero también la profundidad teológica de una oración adecuada para quien siente la exigencia de una contemplación más intensa. La Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia, confiando las causas más difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante, en momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada. Se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora de la salvación. Hoy deseo confiar a la eficacia de esta oración. Lo he señalado al principio, la causa de la paz en el mundo y la de la familia. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que es solo una intervención de lo alto,
capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, puede hacer esperar en un futuro menos oscuro. Puntos clave. Rezar el rosario nos ayuda a crecer en la virtud. El crecimiento en la santidad y la madurez cristiana son en buena parte regalos de la gracia de Dios. Nadie se hace santa a sí misma por sus propios medios y esfuerzos, sino que Dios hace la mayor parte. Sin embargo, no lo hace todo porque quiere que participemos en nuestra propia santificación mediante el ofrecimiento de nuestros sufrimientos, recibiendo los sacramentos, realizando obras de misericordia corporales y espirituales y creciendo en virtud. Las virtudes son, en otras palabras, buenos hábitos. El catecismo define virtud como una disposición habitual y firme para hacer el bien. Luego la desglosa definiendo dos amplias categorías de virtud, humanas y teologales. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regula nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Mientras que las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. En resumen, las virtudes humanas nos ayudan a vivir una vida más plenamente humana y las virtudes teologales nos ayudan a vivir una vida más que humana, la vida divina. En términos generales, toda virtud humana se clasifica bajo una de las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las virtudes teologales son la fe, esperanza y caridad. Dichas virtudes teologales son regalos de la gracia que no podemos adquirir por nuestros propios medios o acciones. Dios mismo las infunde en nuestras almas, según su voluntad. En cambio, si podemos crecer en las virtudes humanas por nuestros esfuerzos, mientras más optemos por la virtud y realicemos actos virtuosos, más fácil será crecer en ella. Serán como músculos espirituales que necesitamos ejercitar para crecer fuertes en la virtud. El rezo del rosario nos puede ayudar a crecer en virtudes cardinales y teologales. Eso no quita que tengamos que esforzarnos para alcanzarlas y que optemos por actuar virtuosamente. Tampoco significa que las virtudes teologales dejen de ser dones de la gracia. Pero en la medida en que meditamos en los misterios del rosario y contemplemos sus significados más profundos, disponemos nuestras almas para crecer tanto en virtudes humanas como para recibir las virtudes teologales. En cierto sentido, rezar el rosario es como labrar la tierra de nuestras almas, pues enriquece nuestra comprensión en las verdades de la fe y ablanda nuestros corazones para que nos sea más fácil decirle sí a Dios y vivir la virtud. Cada misterio del rosario tiene un fruto específico. En Rosarium Virginis Mariae, San Juan Pablo II recomienda que al rezar el rosario contemplemos o mencionemos brevemente el fruto asociado a cada misterio. Estos frutos son virtudes o gracias que podemos adquirir o que Dios nos puede conceder por medio de la contemplación de cada misterio. En los misterios gozosos,
La Anunciación nos invita a vivir la humildad. La Visitación nos alienta a vivir el amor al prójimo. La Natividad del Señor es una invitación a vivir la pobreza de espíritu y el desapego de las cosas terrenales. La Presentación en el templo nos llama a vivir la obediencia. Y finalmente, la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo están asociados a la piedad y al celo, como virtudes que nos invitan a respetar las devociones y sacramentos de la Iglesia y a fortalecer nuestro celo por las cosas de Dios. Respecto a los misterios luminosos, el primero es el bautismo del Señor y nos alienta a estar abiertas al Espíritu Santo, con la conciencia de que cuanto más recurramos a Él, más podrá trabajar en nosotras. Las bodas de Caná son una ocasión para practicar el principio de a Cristo por María, que significa que al igual que Jesús vino al mundo a través de su madre, también podemos crecer en nuestra relación con Él, acercándonos a través de ella. El tercer misterio, la proclamación del reino, nos ayuda a practicar las virtudes de arrepentimiento y confianza en Dios. La transfiguración invita a cultivar la valentía espiritual para poder crecer en la santidad. Y la institución de la Eucaristía nos mueve a adorar a Cristo y su presencia singularísima en este sacramento. En el caso de los misterios dolorosos, al meditar la agonía del Señor en el huerto, aprendemos la contrición, mientras que la flagelación nos recuerda la necesidad de crecer en la pureza. La coronación de espinas es un llamado a la valentía en tiempos de persecución. Jesús llevando la cruz a cuestas nos ayuda a ejercitar la paciencia mientras cargamos nuestras propias cruces, y la crucifixión nos alienta a crecer en la perseverancia, aferrándonos a Jesús hasta el final de nuestras vidas. Finalmente, los misterios gloriosos nos alientan a vivir la virtud de la fe, recordándonos el evento central de nuestra redención, la resurrección. Luego, con la ascensión, crecemos en la esperanza, pues nos recuerda precisamente la razón de la misma. Con la venida del Espíritu Santo podemos crecer en la caridad, apoyándonos en Él para todas las cosas. La Asunción de la Virgen María nos recuerda rezar para obtener la gracia de una buena muerte. Y finalmente, el misterio de la coronación de Santa María nos asegura el poder de intercesión de la Virgen y nos ayuda a crecer y confiar en sus cuidados maternales. San Juan Pablo II sugiere que además de incluir la meditación de estas virtudes y gracias, tratemos que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio. De esa manera, el rosario podrá expresar con mayor eficacia su relación con la vida cristiana, y el Espíritu Santo ayudará para que los frutos florezcan en nuestras almas. El rosario es una de las armas más poderosas en la batalla espiritual entre el bien y el mal en el mundo. En el año 1517, el mundo cristiano corría un gran riesgo de extinción. Durante siglos, el Imperio turco había avanzado de manera sangrienta, buscando su total expansión. En 1560, ya controlaba la actual Turquía, Egipto,
Grecia, Bulgaria, Rumania, Macedonia, Hungría, Israel, Jordán, Líbano y Siria, así como la mayor parte del resto del Medio Oriente y la franja costera de África del Norte. Donde quiera que el imperio avanzaba, el cristianismo perdía fuerza. Las iglesias fueron convertidas en mezquitas y los sacramentos dejaron de celebrarse. Desde el principios del siglo XI, el occidente cristiano trató de combatir y reclamar algunos lugares santos, pero con algunas excepciones, los intentos terminaron en resonantes desastres. Más adelante, en el siglo XVI, la situación empeoró aún más cuando el Imperio Turco asedió Viena y continuó ampliando su armada. Los turcos sabían bien que lograban tener el control de los mares, también alcanzarían el control de Europa. Y entonces la conquista de Europa occidental sería cuestión de tiempo. Sin embargo, en el otoño de 1571, después que los turcos conquistaran la isla de Chipre, una coalición de naciones católicas, incluyendo España, Malta y las principales ciudades-estado italianas, se preparó para enfrentarse con los turcos en el Mediterráneo. Eran mucho menos en número y armamento, y las posibilidades no estaban a su favor. Pero el Papa Pío V, autor de la primera Constitución Apostólica sobre el Rosario, encomendó la gesta a la intercesión de Santa María. Ordenó que todas las iglesias en Roma permanecieran abiertas día y noche para que los fieles pudieran rezar, y pidió a todos los católicos que rezaran fervientemente el rosario, rogando a la Virgen su intercesión para cambiar el rumbo de la guerra y proteger lo que quedaba de la cristiandad. Dichas oraciones fueron escuchadas. Llegó el 7 de octubre de 1571 y los turcos sufrieron su primera derrota naval. Si bien insistieron en el intento de avanzar más en Austria, la debacle de su imperio ya había comenzado. Al cabo de 100 años, los turcos dejaron de ser una amenaza para Europa occidental y su presencia en los territorios que aún controlaban comenzó a menguar. El Papa Pío V atribuyó este triunfo a la intercesión de la Virgen María, y para marcar y celebrar esta victoria tan especial, creó una nueva fiesta litúrgica bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, que hasta el día de hoy celebramos cada 7 de octubre. Haciendo lo nuestro. Hoy la Iglesia no se prepara para enfrentar ejércitos invasores en los mares. Sin embargo, sigue combatiendo contra el mal y el pecado en ataques que llegan desde dentro y desde fuera. Cada una de nosotras, como miembros del cuerpo de Cristo, afronta batallas similares. Ataques provenientes del mundo que trata de alejarnos de Jesús, o ataques que vienen de nuestros propios corazones, cuando temores y deseos desordenados amenazan con alejarnos de Dios. Pero sea cual sea la batalla que enfrentamos, el rosario sigue siendo un arma poderosa, como lo ha sido siempre. Cuando lo rezamos, ya sea personalmente o con los demás, entramos a formar parte del ejército de la Virgen, para que junto con ella luchemos contra el enemigo. También avivamos las gracias recibidas en nuestras almas a través de los sacramentos,
Gracias que nos ayudan a vencer la tentación. Por este motivo, San Juan Pablo II concluyó su carta apostólica sobre el rosario, invitando a todos a tomar con confianza entre las manos el rosario y recordar la poderosa oración del beato Bartolo Longo. Suplica a la Reina del Santo Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común náufrago. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Preguntas para el diálogo. 1. ¿Qué diferencia has visto en tus opciones por la virtud esta semana? ¿Puedes mencionar algunos ejemplos de virtudes que hayas practicado esta semana? ¿Cuáles son las virtudes que aún tienes que practicar? 2. ¿Qué frutos ha traído el rezo del rosario en tu vida? 3. ¿Qué tanto confías en el poder del rosario en tiempos de lucha y tentación? ¿Qué podrías hacer para confiar más en él? Bueno, a mí me gustaría comentar sobre la número 2. ¿Qué frutos ha traído el rezo del rosario en tu vida? Creo que a través de las semanas he compartido un poco, pero una de las mayores, yo digo que el rosario ha trabajado en mi vida es en ablandar mi corazón, en aprender la compasión, la misericordia, perdonar más fácilmente, no guardar rencor, reflexionar si algo me molesta o alguien hace un comentario que quizás me moleste, a no tomarlo personal, a mejor reflexionar en mí. ¿Cómo puedo yo reflexionar o reflejar a Cristo? ¿Cómo puedo yo llevarles a Cristo? Primero es perdonarlos y seguir con la vida. También me acuerdo que cuando comencé a rezar el rosario sí era muy difícil para mí, entonces lo empecé poco a poco con una decena, a veces con personas, a veces a solas, y era algo que batallaba mucho, pero gracias a Dios y a la relación que ha crecido que ha crecido con nuestra madre, he logrado decir yo amo el rosario, yo lo rezo diario, no perfectamente, pero lo rezo. Y sí, estoy enamorada del rosario y me hubiera encantado que nuestro estudio hubiera pasado ayer, que era el día de Nuestra Señora del Rosario, pero concluimos hoy con esto. Cerramos con broche de oro, como dicen. Yo me uno con usted, Janet, en todos esos pensamientos que ha tenido. Y también es una manera que el Espíritu Santo nos ayuda a decir sí a cada momento, porque es difícil, siempre estamos luchando contra el espíritu y lo carnal. Y tenemos que tener el Espíritu Santo con nosotras para poder decir sí a todo momento.
Bueno, yo también quiero compartir la número 2 sobre los frutos. Yo creo que Mamita María no guarda nada, ¿no? O sea, Mamita María, cuando uno deja que ella habite con uno, aparte de que obviamente nos bendice y nos lleva a su Hijo, también empieza a transformar nuestras vidas poco a poco, ¿no? Y nos empieza como a concientizar, se nos despierta esa conciencia, digo yo, porque vamos en este mundo con aunque tenemos los ojos abiertos, tenemos los ojos del alma cerrados. Y nos dejamos muchas veces como inundar por todo lo que nos bombardea el mundo y nos perdemos, aunque no lo veamos. Y cuando yo comencé este camino de conversión, la verdad para mí era muy difícil, y eso es que yo soy rosarista, o sea, yo, imagínate, yo estudié desde pequeñita hasta mi bachillerato, high school, en un colegio de religiosas, y el rosario, pues, obviamente era algo fundamental, pero en ese entonces no lo veía así. Entonces, por eso es que yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando comencé esta conversión en mi vida, entendí que el rosario es una necesidad para el alma. Y que sin el rosario, obviamente, no podemos hacer las cosas porque Mamita María tiene algo muy hermoso, y que es ella intercede ante su Hijo por cada alma, por cada alma. Y ella fue la que me ayudó a rescatar mi vida y a rescatar mi mundo y mi familia, y por medio de ella obviamente entendí que si yo la traía a mi casa, también traía a Cristo a mi casa. Entonces es como ese entregarlo todo, porque es de la única manera que puedo confiar, porque ella me lleva a Cristo. Y es ver cómo de pronto esto de rezar el rosario, de pronto aquí en familia, como lo expresábamos en las preguntas anteriores, empieza también a transformar nuestra relación con nuestras hijas, nuestra relación con nuestro esposo, porque familia que ora unida se mantiene unida. Entonces es ver todo lo que pasa a tu alrededor y dice, ¿por qué yo no sabía esto antes? Pero es poco a poco que uno va comprendiendo y se le va abriendo como esa conciencia, y empieza uno a ver el mundo desde un punto de vista en el que obviamente tú quieres que más almas lo conozcan, para que más almas se salven y lleguen a la santidad, porque eso estamos llamados, a ser santos. Entonces, son muchas bendiciones. Yo pues, desde mi humilde, como dice uno, desde lo pequeña que soy, yo las puedo invitar a que lo amen, a que se enamoren del Santo Rosario, a que se enamoren de la Virgen, a que la inviten a vivir en sus vidas, que le pregunten todo, mamita, ¿tú cómo lo harías? Dime si este trabajo me conviene, mamita, si es para el bien y para honra de tu hijo, que así sea. Y si no, pues que no sea, pero todo lo dejo en tus manos. Entregárselo todo a ella, que ella, te digo, ya no se guarda nada. Ella no se guarda nada cuando es para gloria de nuestro Señor. Gracias. Pues gracias, Luz. Yo quisiera comentar entre la 2 y la 3 que los frutos y el qué tanto confío yo en el poder del rosario en tiempos de lucha. Y para mí ha sido un clarísimo ejemplo del poder que tiene el Santo Rosario en estos tiempos de que inició la crisis del virus y todo eso, que empezamos en familia ya a rezarlo todos los días, todos los días, todos los días. Los frutos cuando se hacen en persona, uno solo, cuando lo rezan individualmente son unos, pero cuando se rezan en familia, como decía Luz, o sea, yo a mis hijas también, se ha desarrollado una unión familiar muy fuerte. También el Espíritu Santo ha soplado, que nos ha dado, yo creo que a cada uno en los miembros de mi familia, el discernimiento. Sabemos como que distinguir más, valorar más las situaciones, y no es porque nosotras ni nosotros tengamos, mira, ya Dios me habla. No, es el fruto que tal vez sin pedirlo, pero de todos modos se nos da. Entonces, por ejemplo, a mí en específico me ha ayudado muchísimo para cuando alguna angustia, cuando alguna vicisitud, un problema,
yo siempre recuerdo tantas promesas del Santo Rosario que nos dio la Santísima Virgen. Y digo, yo creo en esas promesas porque son promesas de Dios hechas a través de su Madre Santísima. Entonces, yo tengo la esperanza de que esto que estamos pasando, cualquier situación que sea, va a pasar. Estamos cubiertos con el manto de ella. Ella no nos va a desamparar. Y es esa confianza y esa esperanza, esa tranquilidad, que para mí es un fruto tan fuerte y yo sí lo recomiendo a cualquier persona que esté pasando por cualquier circunstancia física, natural, sobrenatural, espiritual, lo que sea, negativa. La Santísima Virgen es capaz con todo ese poder de ser la Madre de Dios, de ser la visión en un futuro, en lo trascendente, en el cielo, y en el que ella aquí en la tierra nos va a proteger y nos va a cuidar, así como cuidó a esos sacerdotes cuando cayó la bomba atómica en Japón, que porque qué pasó que ni un cabello se les cayó, su casa quedó en pie, estando casi en el centro de donde fue la explosión. ¿Por qué? Porque todos los días se rezaba el rosario con devoción en esa casa. Entonces, yo es el fruto que me deja y es lo que me da en tiempos de lucha, esa confianza, esa certeza, porque Dios no miente, porque la Virgen María está con nosotros y yo confío plenamente en su amor de madre. Gracias. Pues más que responder una pregunta, yo quisiera hacer un comentario sobre lo que hizo el Papa ante la batalla contra los turcos. Lo leo nuevamente: encomendó la gesta a la intercesión de Santa María, ordenó que todas las iglesias en Roma permanecieran abiertas día y noche para que los fieles pudieran rezar, y pidió a todos los católicos que rezaran fervientemente el rosario, rogando a la Virgen su intercesión para cambiar el rumbo de la guerra y proteger lo que quedaba de la cristiandad. Me pongo a pensar en eso, casi lloro cuando no me acuerdo si lo leí yo o lo estaba leyendo alguien, pero de todas formas fue imaginarme a todos los católicos realmente orando por algo. Y lo que me trajo casi lágrimas a los ojos fue pensar, nuestra Madre Santísima en sus apariciones constantemente está pidiendo el rezo del Santo Rosario. ¿Y qué tanto caso le hacemos? O sea, eso es lo que realmente dije, ¿cómo puede ser posible que hace unos cuantos años, al llamado del Papa, todos los católicos acuden en masa? Porque es el rezo comunitario, es el rezo de la cristiandad lo que logró el cambio de la historia. Y ahorita que tenemos tantas circunstancias tan difíciles, en que nuestro mundo, ok, no es guerra, pero la guerra espiritual está mucho peor que la guerra física. O sea, ante las circunstancias actuales tan difíciles, tan peligrosas, no estamos en masa acudiendo a la iglesia a estar de rodillas rezando mañana, tarde y noche, pidiéndole a Dios por su compasión, por su clemencia, porque cambie este mundo, porque nos salve, o sea, porque nos rescate, porque nos salve. Y la verdad sí quiero llorar, porque me da tristeza pensar que, y empiezo por mí, o sea, pensar que en lugar de estar de rodillas todo el día y toda la noche, constantemente pidiendo porque el amor de Dios se haga presente en este mundo tan alejado de Él, aquí estoy haciendo otras cosas. Entonces, pues lo digo por mí, lo digo por todas. Creo que tenemos mucho trabajo, mamás, abuelitas, tías, hijas y madres espirituales como la hermana. O sea, mucho trabajo, mucha oración y mucho pedirle a Dios que tenga compasión de este mundo y que nos rescate del momento en el que estamos viviendo, históricamente en este momento. Gracias. Gracias, Yolanda, por compartir. Gracias a todas. Qué bendición poder vivir este estudio con ustedes, queridas panelistas, amigas, ustedes que nos acompañan en vivo.
y las que han visto todas las grabaciones, que nos escriben, que nos dicen que no pueden durante el día, pero en la tarde lo ven. Gracias, ha sido una gran bendición. La riqueza en este estudio no se puede quedar con nosotras, se tiene que compartir y creo que tenemos que repasarlo varias veces porque hay una enseñanza muy profunda que nos podemos pasar horas en una página, en especial cuando se trata de las virtudes, de los frutos del rosario y cómo poder mejor reflejar a Cristo en el mundo en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, así es que gracias, las felicito. Hermana, gracias por su tiempo. Sé que usted tiene 1000 cosas que hacer. Que nuestro Señor la bendiga y gracias por todo el esfuerzo. Gracias, perdone, tenía una llamada. No se preocupe. Bueno, entonces estamos a su servicio. Hasta la próxima. Escríbanos y sí, vamos a hacer la oración final. Sara. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hasta pronto. Les deseo un lindo fin de semana. Adiós. Adiós. Dios les bendiga.